Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Pláticas de Salida, una serie de transmisiones con artistas donde platicamos acerca de sus procesos de trabajo. Mi nombre es Melvin Lara, estoy con Miguel Ángel Ortega, juntos somos parte de Focolab. Hola Miguel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y pues hoy nos acompaña Julieta Gil. ¿Cómo estás, Julieta? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes? También por acá felices de poder platicar contigo y de poder mostrar un poquito de tu trabajo, que pues siempre nos sorprende, ¿no? Desde la primera vez que lo llevaste por allá. Te presento rapidísimo para después ya pasar a materia. Pues Julieta Gil es egresada de la licenciatura de Arquitectura por la Universidad Iberoamericana, es maestra en Arte en Nuevos Medios por la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA. Fue becaria del programa Jóvenes Creadores, es cofundadora del FEMEVIT, Festival de Video Experimental en Los Ángeles, ha sido docente dentro del Departamento de Diseño y Arte en Nuevos Medios de la UCLA y cuenta con exposiciones en diversos espacios online y offline, como el Museo Nacional de Arte, MUNAL, el Nevada Museo Art Reno en Nevada, y el East Side International Human Resource en Los Ángeles, entre otros. Y bueno, pues estamos muy felices porque justamente nos emociona mucho como platicar con distintos artistas que tienen salidas muy diversas para sus trabajos, ¿no? Y justo viendo tus trabajos, o sea, conocemos físicamente los que nos has llevado ahí a Focolab a imprimir un par de piezas, pero de pronto viendo tu trabajo siempre tenemos como la duda de si eso existe o no existe, si hay un objeto físico atrás de lo que estamos viendo, ¿no? O si el objeto físico vino o no después de la cosa, ¿no? Del video, perdón. Entonces, para comenzar nos gustaría preguntarte, ¿cómo empezaste trabajando? Es decir, ¿empezaste trabajando con objetos físicos o primero fueron objetos digitales? ¿O cómo fue, digamos, este trabajo? Siempre he trabajado primero con la computadora, entonces como que todo mi proceso creativo o mi proceso de pensamiento lo pues desarrollo en programas diversos en la computadora y a la vez como que mi cabeza siempre está pensando en cómo traducir estos objetos o estas ideas a espacios físicos. Y creo que como que siempre hay una conversación ahí porque mi proceso de pensamiento está como, pues, muy, no sé si dictado, pero sí muy influenciado por procesos digitales, sobre todo procesos de modelado y animación en 3D. Ok. Y por ejemplo, nos platicabas, bueno, viendo la primera serie, o la que suponemos que es la serie más vieja, que es la de Wall Studios que tienes en tu sitio, que sí es un objeto a final de cuentas, ¿no? Pero que termina siendo, la pieza, digamos, termina siendo el registro o sí termina siendo el objeto. Esa podría ser una pregunta. Esa pieza sí termina siendo el objeto. Okay. Y la monté como en diversos tamaños. O sea, al principio me imaginaba pues como qué pasaría si las paredes tuvieran algún tipo de vida o estuvieran animadas, ¿no? Y a través de eso como que empecé a pensar en distintas formas de animar objetos físicos, pensando siempre como en pues, el animismo como nuestro, ¿no? Como humanos. Y todo ese proyecto lo modelé en 3D y luego ya lo produje físicamente. Y de hecho también está programado, o sea, el comportamiento de los distintos prototipos de estas paredes animadas están también programados con un como microcontrolador, ¿no? Que le puedes dar instrucciones de cada cuánto pues activar o desactivar los mecanismos que las animan. Okay. ¿Y esto estaba editado por algún comportamiento en la sala o cómo decidías cuándo estaban activos o cuándo dejaban de estar activos? Hubo un caso en donde estaban como cohabitando y
era más un tema de, pues, si uno estaba como moviéndose o animado, el otro como que se esperaba o de repente lo interrumpía y entonces como que era un intercambio de movimientos entre un objeto y el otro y tenía que ver más como con la relación entre ellos. Hubo otro caso en donde la animación era completamente aleatoria, pero no ha habido veces en donde como que tiene que ver algo con la interacción humana, o sea, como que sí los pensé muy, muy aparte de nosotros, ¿no? Como si fueran objetos autónomos. Inmediatamente después tienes otra serie, bueno, otro objeto, digamos, que se llama Untitled. Este deriva de esta de Wall Studios, por la forma un poco de como papel arrugado o algo así, o no tiene nada que ver. Creo que se relaciona en cuanto a que seguía como muy interesada en estas formas digitales y cómo manifestarlas físicamente, pero ese es una especie de simulación de una tela cayendo sobre un objeto y cubriéndolo. Y la simulación es completamente digital y también es como, pues, exagerada porque en realidad es como si cayera una especie de servilleta sobre un objeto enorme. Entonces, los pliegues y las como deformaciones de esta como tela que cae, en realidad como que no podrían existir a esa escala en el mundo real. Entonces, como que siempre estoy intentando buscar como cómo simular la realidad, pero a la vez no, jugar como con estos como momentos en donde ya no sabes como si lo que estás viendo es lo que crees que estás viendo o no. Oye, y justo esto de hacer modelos en 3D, de hacer simulaciones en 3D, ¿qué tan complicado es llevar estos modelos a ya algo material, a esta escultura o esta pieza física? ¿Qué tan complicado es esa conversión? Híjole, pues varía mucho dependiendo del caso, pero sí no es que puedas como realmente traducir tal cual de un espacio digital a uno físico. O sea, tal vez lo más parecido podría ser la impresión 3D, pero hasta la impresión 3D tiene muchas limitantes, ¿no? Sí. Y entonces como que creo que justo ese es el juego y ese es como el punto en donde pues como que me interesa explorar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando traduces algo, pero en realidad no lo estás traduciendo tal cual? ¿Cuál es la información que se pierde? ¿Cuál es la información como nueva que ganas? ¿Y cómo empiezan a dialogar estos dos espacios? Claro. Y justamente, como en esta cuestión que hablabas en un momento sobre la escala, es decir, por ejemplo, en esta pieza de Untitled es bastante grande, ¿no? Es de 24 por 48 pulgadas. Es decir, sí termina siendo un bloque bastante grande en el suelo. ¿Cómo decides, teniendo un archivo que a final de cuentas es un archivo que puede generarse de cualquier tamaño, podría pensarlo, ¿cómo decides el formato al que quieres darle salida? Muchas veces me baso, como tiene que ver con el tema, ¿no? Entonces hay momentos en donde sí quiero hacer réplicas escala 1 a 1 de un objeto, ¿no? Sobre todo cuando se trata de proyectos con temas más arquitectónicos. Me interesa mucho como sí poder reproducir escalas, porque creo que, o sea, como que no me gustaría que se hablara de o sea, de maquetas, pues, ¿no? Sino que quisiera hablar como de la cosa en sí. Y cuando no se trata tanto de temas arquitectónicos y es como un poco más libre, pues sí me gusta jugar mucho con la escala, ¿no? Y justo como, pues, voltear un poco las cosas. Y, por ejemplo, este proyecto que hablábamos de Untitled, que es este pedazo de tela que cae sobre un objeto, ¿no? Estoy completamente exagerando ahí la escala. Entonces, creo que depende mucho del tema. Claro. Y trabajar con escalas
muy grandes conlleva como retos más grandes o es, digamos, es igual de difícil que hacerlo a uno más pequeño? Creo que, o sea, creo que se vuelve como una limitante que puede aportar al proyecto de manera conceptual. Entonces, por ejemplo, en el proyecto de fragmentos, que son unas impresiones 3D, son réplicas de la fachada del Palacio de Bellas Artes y están en escala 1:1. Y aquí, por ejemplo, mi limitante era el tamaño de la cama de impresión, ¿no? No puedes imprimir escala 1:1 el tamaño que quieras. Entonces, en algún momento de mi proceso, como que me ayudó mucho a aterrizar la idea de pensar en este monumento o en este palacio en fragmentos, ¿no? Y entonces conceptualmente me llevó como ya por todo un camino en donde me puse como a pensar mucho en restos arqueológicos, ¿no? Y cómo siempre vamos encontrando pedazos, pero nunca como encuentras el objeto entero. Y como que me ayudó mucho a pensar en toda una narrativa como ficticia, pero a la vez no. Entonces, creo que, o sea, me gusta pensar en esas limitantes como una parte que aporta mucho al proyecto conceptualmente. Y justo este proyecto, bueno, este registro que hiciste de la fachada de Bellas Artes, si no me equivoco, tuvo dos salidas, ¿no? Que esta es una salida, que son estas piezas impresas en 3D, pero también hiciste un video, ¿no? Que era en 3D Sí. y era 360. Sí, ese video fue después, de hecho. O sea, primero hice las esculturas impresas en 3D y ya después trabajé el video, que fue una comisión para un proyecto que se llama Satélite, de Violeta Orcasitas. Y pues ahí la idea era como, pues sí, como una extensión, ¿no? Una extensión del proyecto original y cómo poder continuar explorando esa idea, pero en otro formato. Y creo que es lo interesante de tener como un proceso que depende mucho de procesos digitales o de la computadora, es que las salidas son infinitas y un tema lo puedes como seguir explorando en distintos formatos y pues sí, como que nunca acabas realmente. Y en ese caso, la salida, digo, además del video 3D, era como una cuestión inmersiva, ¿no? O sea, hay como unos visores para verlo físicamente en el espacio de Bellas Artes, ¿o cómo funcionaba la pieza ahí? Sí, originalmente la mostramos dentro de Bellas Artes y fue una especie de, pues no sé si performance en sí, pero como que no pedimos permiso, ¿no? Y entonces armamos una exposición adentro de Bellas Artes sin pedir permiso y pues llegamos y como que nos interesaba mucho mostrar esta pieza que es inmersiva enfrente también de los murales de Bellas Artes, ¿no? Porque al final como que pues el tema de inmersión no realmente depende de como la tecnología o que necesites un visor, o sea, los murales son igual de inmersivos, ¿no? Entonces como que queríamos poder tener un diálogo sobre el tema de inmersión y a la vez pues poder estar adentro de este espacio que estás a la vez viendo en un estado como en ruinas, completamente descontextualizado. Entonces esa primera vez que lo mostramos, la verdad fue muy bonito por todos estos como factores que influyeron mucho y después lo mostré en una galería aquí en la Ciudad de México que se llama Future Gallery y ahí lo que estuvo también muy padre fue que tuve la oportunidad de mostrarlo junto con las esculturas y entonces fue como una oportunidad de volver a imaginar como cómo podrían coexistir estas dos piezas y a la vez como qué más necesitaría como agregar físicamente para poder como crear un diálogo entre las dos piezas y que no se sintiera que estabas viendo lo mismo, ¿no? Porque por más que sí son los mismos como pedazos o fragmentos, los estás viendo
en contextos distintos y en materialidades distintas. Entonces, quería como también tener una conversación de eso, de las materialidades y de qué significa en realidad, pues sí, el material con el que creas. Okay. Oye, y justo al realizar, bueno, al trabajar, bueno, gran parte de tu obra la haces a partir de fotogrametría, ¿no? Justo esta técnica, ¿qué posibilidades o qué limitantes tiene a la hora de darle este tipo de salidas? ¿O qué te aporta esta técnica en cuanto ya a la parte de crear la pieza? Creo que ayuda mucho en temas de escala, o sea, poder como capturar información de pues, edificios o objetos de gran escala, que a lo mejor o sea, nada más como una persona con una cámara no podría jamás tener toda esta información, ¿no? O sea, uso mucho el dron para poder hacer este registro. Y es un registro en donde básicamente puedes volar como un dron alrededor de todo el objeto, grabarlo y de ahí extraer cuadros de imágenes que pueden reconstruir ese objeto en 3D. Entonces, creo que una de las cosas que pues, yo creo que me han beneficiado en mi proceso es eso, que como que la escala no es una limitante. Y a la vez, otra cosa que me interesa mucho justo en estos procesos digitales son todos los errores o todas las imperfecciones que pueden existir a la hora de hacer estos registros. Y cómo pueden otra vez como aportar conceptualmente al proyecto. Entonces, como que me interesa este punto intermedio en donde puedes representar o reproducir algo en 3D de manera exacta o a la vez no, y lo puedes como empezar a deconstruir o a deformar y dependiendo de como cuánta información procesas. Hay una cosa, digo, ya a lo mejor no tiene tanto que ver con la idea de la salida o sí, al reproducir algo, algo que físicamente existe en ese momento como la fachada o algunas cosas de la fachada de Bellas Artes, tiene una cuestión que al reproducirlo pareciera como que la reproducción tiene una cuestión como de una especie de apocalipsis, de objeto apocalíptico, es decir, de si algo hubiera pasado con ese objeto y se hubiera deformado para quedar ahí, ¿no? Roto, como en el caso de este proyecto de la fachada de Bellas Artes. Pero como dices, también podría ser como reproducirlo de tal manera que fuera casi idéntico, ¿no? Es decir, habría como una posibilidad y otra, pero siempre hay una sensación como de que ese objeto tal vez no debería de existir. No sé si es una sensación, no sé si es algo que pienso nada más o que es algo que me da como la sensación de estos objetos, ¿no? Como si estoy viendo algo que debería de existir dentro de la computadora o dentro de una imagen, pero como que de pronto verlo en 3D es una sensación como de un objeto que está rompiendo de alguna manera la realidad en la que estás, ¿no? No sé si me explico. Y esto lleva como a generar una sensación de querer verlo de más de cerca, pero también como de lejanía, ¿no? No sé, como ¿cómo trabajas esto para que la gente se acerque o no se acerque, o lo toque o no lo toque? Es decir, como esta distancia que puedes tener con el objeto. Sí, pues creo que siempre intento jugar con esos límites y por ejemplo justo en el caso de la exposición que tuve en Future Gallery, la que estaba mencionando, en donde mostré el video y también las piezas, muchas estaban en el piso y estaban como enterradas en arena y tú te podías poner el visor y caminar ahí y entonces como que siempre estaba esta posibilidad de como tal vez pisar las piezas, o sea, no tanto porque claramente, o sea, sí había como ciertos factores que prevenían eso, pero
al experimentar o al tener esta experiencia sí sentías como esta posibilidad de chance pisarla. Y creo que como que, o sea, me interesa mucho eso porque también mucha de la temática con la que trabajo pues tiene que ver con como si debemos mantener o no estos como instituciones o monumentos o este patriarcado, ¿sabes? Y creo que como me gusta mucho manifestar esto de la forma más material posible. O sea, que no se quede nada más como en una idea, sino que como que el objeto en sí hable. Claro. Claro, y que mucho a lo mejor tendría que ver, lo podemos ligar ahí un poquito con el caso de la pieza de Nuestra Victoria, ¿no? Que justamente es este registro que haces del ángel después de la marcha feminista en la que fue rayado y que, o sea, la intención ideal sería que se quedara así, pero sabiendo que no se va a quedar así y que lo van a volver a restaurar y lo que sea, creas como ese ángel de nuevo, ¿no? Como ese ángel como debería de quedarse de alguna manera. Sí, exacto. Sí, creo que o sea, otra cosa que me interesa mucho de la fotogrametría y de este proceso como de registro es no tanto como preservar, o sea, la preservación tradicional, ¿no? De las instituciones, de poder, no sé, tener un registro de todos los objetos del Museo de Antropología en 3D, sino más bien como utilizar esta herramienta para hacer registros de momentos que podrían ser borrados de nuestra memoria. Oye, por ejemplo, en este proyecto de Nuestra Victoria, en tu sitio vemos un par de salidas diferentes. Una que es la impresa, en la que te hemos ayudado en el estudio, y también otra salida que está en pantallas. ¿Has pensado en alguna otra salida en impresión 3D de esta misma pieza? ¿O cómo vas definiendo qué salida, digo, partiendo de que trabajas con fotogrametría también en este proyecto, cómo vas definiendo la salida para cada proyecto? El proceso es lo que me va definiendo todo. Por ejemplo, en el caso de Nuestra Victoria, pues lo primero que trabajé fue este modelo en 3D a través de fotogrametría. Y ya observando el modelo, empecé como a pensar en distintas salidas, ¿no? Y entonces, la primera idea sí fue hacer esta instalación de video a 2 canales en donde las pantallas prácticamente están como replicando de una manera abstracta, claro, porque son pantallas, pero la geometría del ángel, ¿no? Del monumento. Y como que la idea era crear un nuevo monumento con estas pantallas. Y a partir de ahí surgió como la segunda idea de hacer impresiones bidimensionales de renders con distintas vistas, porque pasé tanto tiempo viendo el modelo y trabajándolo que empecé a descubrir pues muchísimos ángulos o momentos como muy especiales que podrían estar congelados, ¿no? Que no necesariamente tenía que ser algo en movimiento, sino algo mucho más estático. Y la verdad es que muy pocas veces he trabajado en estos formatos como de impresión y formatos bidimensionales. Y en este caso me encantó el resultado porque parecía como, o sea, como que era una impresión, pero parecía de repente una pantalla y de repente el papel como que se iluminaba como si fuera la pantalla. Entonces, de alguna forma yo creo que el haber trabajado primero el video me dio esa información para después poder hacer las imágenes. Y después de estas imágenes, ahorita justo durante la cuarentena estuve trabajando una escultura, que esa creo que no está en mi página ni he compartido tanto, creo que está en mis redes sociales nada más, pero es una escultura hecha con pulpa de papel. Y me empecé a interesar mucho justo en este material porque al ver las imágenes impresas, me empecé a dar cuenta que hay como muchos detalles en el modelo que parece como, o sea, es un glitch, pero parecen como pedazos de papel arrancados. O sea, hay momentos en donde
en la base, sobre todo del monumento, parece como que estuviera construido de papel, ¿no? Y como que pues, he pensado mucho en este material y en si los monumentos chance deberían de ser hechos de papel y no de piedra y ser como mucho más, pues no sé, tener fecha de caducidad y orgánicos y que solitos se desmoronen y pues a raíz de eso me puse a trabajar en este proyecto en donde es el relieve de la puerta de la entrada del ángel. Entonces es una réplica a escala 1:1 de esta puerta, pero hecha con pulpa de papel y con distintos colores. Entonces, pues sí, o sea, ese proyecto también salió, o sea, vino informado del anterior, ¿no? De poder ver estas imágenes impresas y entender como que de repente esta materialidad digital tenía mucho que ver con el papel y entonces moverme al papel y interesarme mucho en cómo funciona el papel y cómo se hace la pulpa y cómo puedes trabajar con el papel en 3 dimensiones también. Oye, por aquí en el chat hay una pregunta, que por cierto recordamos que nos pueden hacer preguntas, bueno, le pueden hacer preguntas a Julieta por medio del chat de Instagram, pero bueno, acá Rui te pregunta, en ese tránsito entre lo material y lo digital, ¿qué ha sido lo más difícil de traducir de uno a otro? ¿Qué ha sido lo más difícil? Creo que, o sea, si hablamos de eso en términos técnicos, lo más difícil creo que ha sido este último proyecto, trabajando con pulpa de papel. Y en términos conceptuales, creo que hay veces que siento que como que las piezas digitales todavía no son como tan, no sé, como vistas como arte. O sea, cada vez hay como una mayor aceptación de estos formatos, pero, por ejemplo, vender una escultura impresa en 3D o enseñarla en una exposición como que no es común, ¿no? Y entonces muchas veces, pues no sé, no saben ni cómo clasificarla, ni o sea, si realmente es arte porque nada más picaste un botón y se imprimió. Y pues esa conversación para mí siempre ha sido como una conversación complicada dentro del contexto en el que me muevo. Pero creo que cada vez hay más aceptación hacia estos medios porque pues también cada vez son más comunes y cada vez pues estamos más envueltos en ellos. Nada más, por ejemplo, pues ahora, ¿no? Que nos hemos visto confinados y pues limitados a interactuar desde nuestras pantallas. Claro. Y por ejemplo, pensando en esto que nos platicas de la dificultad de colocar ciertas obras, digamos, en el mercado o en algunos espacios expositivos, en el tema justamente de la venta de la obra, como por ejemplo una escultura 3D, ¿cómo se vende? O sea, ¿se vende como con un seriado o se vende como una instalación o cómo es que se vende la pieza? Yo las he vendido como ediciones. Normalmente hago como ediciones, pues, no sé, chicas, o sea, de 3, pero pues en realidad podría, no sé, producirla un número infinito de veces porque justo no necesitan, o sea, no dependen de un proceso como único. Claro. Sí. Y estas, por ejemplo, que van reproducidas en una pantalla, digamos, ¿hay algunas características técnicas específicas que la pantalla tiene que tener? O lo que se vende es el archivo, es decir, esta parte ya un poquito como más técnica de cómo se conserva un archivo así, ¿cómo sería? Sí, se ven, por ejemplo, la pieza de Nuestra Victoria, que es una instalación de 2 pantallas, la tengo en 2 formatos. Uno es, si nada más quieres comprar el video en sí solo, tengo pues
se vende un USB que está empaquetado en una cajita elegantísima y dentro del USB vienen tanto el archivo como todas las especificaciones técnicas para poder reproducirlo y también las especificaciones de cómo tiene que estar instalada la pieza. Porque para mí, por ejemplo, en este caso, sí es muy importante el formato y la salida. O sea, sí es una instalación que tiene que ser con 2 pantallas y tienen que estar colocadas de esa manera. Y también hay especificaciones de como las dimensiones que deben de tener las pantallas. O también lo vendo pues con todo y las pantallas, ¿no? Y ya instalado. Pero creo que tiene que ver mucho o sea, con cada pieza y si el dispositivo es parte de la pieza o no. Claro. Sí, justo por eso lo preguntaba, porque en esta en particular, pues es decir, no es un video que exista en lo digital solamente, sino que existe esta formación, ¿no? De alguna manera física que también, o sea, a pesar de que sea una pantalla, la pantalla también es física, ¿no? Y eso pues también dice mucho, ¿no? En este caso, pues las pantallas que elegiste, que son pantallas como con los bordes donde no se ve casi el borde, ¿no? Y todo esto, que todo eso siempre comunica. Y que muchas veces, no sé, por experiencias con nosotros mismos o en otros espacios donde hemos visto que de pronto se exponen videos en televisiones que a lo mejor no tendrían que, no necesariamente sería esa pantalla la adecuada como para exponerlo, ¿no? Y de pronto pareciera que el video, pues, mientras tenga una pantalla está bien, ¿no? Y es suficiente con que tenga una pantalla. No importa que esa pantalla funcione o no para el video, ¿no? Entonces, me parece como muy interesante esto de que tenga como un acomodo justo y que además pues de esa manera se tenga que presentar, ¿no? Sí, creo que es muy importante, o sea, pensar en todos estos detalles porque al final todo eso habla de la pieza también, ¿no? Y está ligado, como que no, me gusta pensar en pues, las distintas dimensiones que tiene y capas de información que le puedes ir encontrando y puedes llegar hasta ese punto. Oye, justo ahorita viendo esta pieza de video, esta pieza, bueno, en tu sitio no se alcanza a ver, pero ¿estaba animada cuando estaba rotando o cómo tenía movimiento la pieza? Sí, estaba rotando, pues como si fuera una especie de pastel en una basecita, ¿no? Y rota a 360 grados y va como un poco lento y entonces puedes pues, ver ahora sí que todo el monumento, ¿no? En todos sus lados. Y justo, bueno, y la siguiente pregunta es, ya una vez que sabemos que estaba rotando, ya en un aspecto técnico, ¿qué tan complejo es como esta sincronización de las dos pantallas? Híjole, demasiado. Bueno, para mí fue muy complejo, la verdad. Creo que hay programadores o gente como mucho más familiarizada con estas técnicas que seguro, no sé, lo ven y les parece como un chiste, pero para mí pues, sí fue la primera vez que hacía algo así y sí como me costó mucho tiempo encontrar la mejor manera de lograrlo y también sigo investigando como otras formas de hacerlo, porque la manera en la que yo lo resolví pues no es tal vez como la más, como sencilla, o sea, la más minimal, o sea, como que tiene un programa que corre el video y entonces este programa ya le vas asignando las pantallas, entonces necesitas pues tener una licencia de este programa y sé que, o sea, es algo que podrías programar, pero ahí es donde llega mi limitante, o sea, yo como que estoy muy clavada con el modelado en 3D, pero la verdad es que las veces que he intentado programar, no me atrae tanto, no me clavo tanto, entonces ahí llega mi tope. pero creo que también es interesante como explorar tus límites, ¿no? Como artista y como pues siempre, no sé, ver en dónde estás y a dónde puedes llegar y qué te interesa desarrollar o en dónde te gustaría a lo mejor y más bien colaborar con alguien que es un experto en el tema y donde ya eso no cae tanto en tu rango. Claro, claro, claro.
Y otra pregunta, esta nueva salida que nos dices que le estás dando a esta pieza, o sea, ¿la estás haciendo a partir también de un modelo digital? Es decir, ¿estás también utilizando moldes o cómo es que estás trabajando un poquito esta otra parte? Sí, con la misma información 3D que obtuve haciendo todo el escaneo y el registro con fotogrametría, pude reproducir un molde de la puerta. Entonces pues sí, es un relieve que es el negativo de esta puerta, hecho en madera, y sobre ese voy trabajando pues la pulpa, ¿no? Y la dejo secar y así lo estoy trabajando hasta ahora. Okay. Es bien interesante porque, o sea, estás partiendo como de un archivo, de un archivo digital que después lo llevaste, que tenía como un movimiento, o sea, un video, digamos, que después lo llevaste a bidimensional y que ahora lo estás llevando a tridimensional, y el último paso es como la parte más manual, ¿no? Podríamos pensarlo. Entonces, es decir, que esta parte en la que estás trabajando con papeles y con... Sí. Y también es raro porque ahora tengo ganas de escanear este relieve, como material de papel, y entonces es un proceso como sin fin. Pero sí, y de hecho también otra salida que tuvo este proyecto fue en forma de unos carteles que imprimí para la marcha del 8 de marzo. Y después también hice un registro de pues, los carteles que pegué yo junto con muchas otras morras que estuvieron ahí por todos lados pegándolos en la ciudad. Hice un registro como unos días después de estos carteles y cómo están como arrancados. Y también estoy pensando en salidas como digitales, ¿no? No sé, esta materialidad y de este documento que quedó como después de la marcha. Oye, volviendo un poco a esta salida de donde estás haciendo una réplica uno a uno de la puerta, ¿ya tienes pensado cómo podría ser expuesta? ¿Va a estar enmarcada? ¿Va a estar en plano, en el piso? ¿Has pensado cómo va a vivir ya en un espacio expositivo? Sí, va a estar montada hacia pared, pero no va a tener marco ni nada. O sea, va a estar como un poco flotando de un muro, y es que lo estoy justo viendo enfrente de mí mientras hablo con ustedes. Pero sí es bastante frágil y me gusta mucho eso, o sea, y me gusta que como que se desmorone y tiene muchos colores y a la vez como que se van también decolorando, y ahorita estoy pensando mucho en qué tanto quiero como que se preserve y qué tanto dejo como que pues, solita, no sé, se vaya como deteriorando. Y justamente esta parte como de ya la puesta en sala, digamos, me parece bien interesante justo en la serie de fragmentos, en la que tenía como una disposición, digamos, muy teatral, podríamos decirlo, es decir, las piezas no estaban, digo, salvo, había unas como en una mesa, ¿no? En una de las exposiciones, que sí era como una cosa más arqueológica, pero también había esta cosa como de la arena y unas piedras y, o sea, y como que en la pared, pero digamos, utilizas también el espacio de nuevo de la galería como si fuera de nuevo un espacio tridimensional donde vuelves a montar los objetos, ¿no? Creando un nuevo espacio con ellos. Cuéntanos un poquito de esa parte. Sí, creo que, o sea, mi proceso de pensamiento es muy, pues como muy espacial y muy como meta. O sea, como que siempre estoy, si estoy en un cubo, estoy pensándolo, o sea, como si estuviera dentro de un programa 3D. Entonces, creo que eso influye mucho también, y es un poco como, no sé, subconsciente, o sea, tampoco es como muy intencional, pero sí me doy cuenta mucho, o sea, después viendo los resultados, que sí como que tengo eso muy, muy metido en mi cabeza. Claro. Sí, como que, o sea, siempre modelo
en 3D el espacio en donde voy a exponer la pieza. Y entonces, nada más el simple hecho de hacer eso, como que siento que influye en la manera en la que lo expongo. Oye, y esta otra pieza que tienes que se llama Ornamentos, que está en la fachada de un edificio en Los Ángeles, si no me equivoco. ¿Esta pieza la hiciste pensando ya en esta disposición de estas pantallas o después la adaptaste a esa disposición de pantallas o cómo fue este proceso? Sí lo hice ya pensando en ese espacio porque justo fue una pieza como muy específica para esa fachada. Y como que a la hora de trabajar la animación tenía que tomar en cuenta, o sea, tenía que entregar el video como si fuera un formato tradicional 16:9, pero a la vez pensando en que se podría recortar y como plasmar en una pantalla que es completamente irregular. Entonces, eso tuvo mucho que ver con pues al final, visualmente, o sea, cómo lo pensé visualmente. Y pues también era como una idea de hablar de arquitectura, o sea, la arquitectura como actual de Los Ángeles y la historia de la arquitectura en esa ciudad y como que contraponer estos dos elementos. Sí. Oye, y en esta otra serie que tienes, que se llama Interiores, que, bueno, vemos en la página, vemos como esa especie como de wallpapers o como bueno, de imágenes que están superpuestas, como unos espacios creados con la misma imagen que se repite, pero también vemos después una instalación, ¿no? Con esa misma imagen que se repite en un objeto físico real, ¿no? Ahí, ¿qué fue primero y si los otros han existido o van a existir en físico? Pues primero fue la imagen, que es como el fondo de la instalación. Y esa imagen la hice otra vez como en un programa de 3D en donde estaba pensando mucho en la simulación y en cómo estamos envueltos en capas de información en donde muchas veces no sabes si la imagen que ves es real o es una simulación, ¿no? Y luego en los clichés, ¿no? En los clichés de simulación como esta playa idílica que no sé en dónde está, pero me urge encontrarla. Irme a ella ahorita. Pero como que, pues sí, me puse como a pensar en este ir y venir, ¿no? De cómo estamos tomando referencias físicas, pero luego representándolas de formas simuladas, pero que tratan de replicar como de manera idéntica, ¿no? Nuestras referencias físicas. Y como que quise imitar este loop por el que pasan nuestros cerebros y pues primero hice esta imagen de fondo en donde es una escena de una recámara, pero está toda envuelta por este gráfico que es como la playa. Entonces era una idea de poder hacer como un espacio interior y exterior al mismo tiempo, ¿no? Y entonces, ¿qué es? ¿Es un espacio exterior o es un espacio interior? Y como que no poder saber realmente qué es. Y cuando terminé la imagen, pues tuve muchas ganas de recrear la imagen o la escena 3D con la que trabajé físicamente. Entonces hice la instalación y después de esta instalación hice el video, que creo que se ve como de un lado una especie de ventana en donde estás como viendo como que la escena original volando dentro de esta ventana y como que otra vez no sabes si estás adentro o estás afuera de la ventana. Y de ahí me invitaron a exponer esta instalación en otra exposición donde como que el formato no era, o sea, era una exposición grupal y todo era proyección. Entonces, pues tenía que pensar en cómo mostrar esta pieza, pero sin la impresión, sino más bien proyección.
Y pues como tenía que trabajar con proyección, empecé a pensar también en cómo animar este fondo, ¿no? Y entonces como que cambió bastante la instalación, nada más por el simple hecho de la salida que tuvo que tener. Y ya, y es un proyecto que hice, fue mi proyecto de titulación de la maestría hace 5 años, y como que curiosamente he pensado mucho en él últimamente porque siento que nuestras vidas son eso ahora. Oye, justo en esta Una expo, simulación, ¿no? en esta expo donde usaste la proyección, vemos también que hay otras imágenes proyectadas sobre este fondo de la playa. ¿Esas imágenes son de otros participantes de la expo o también son parte de tu pieza? Son imágenes de otros participantes de la exposición. Al final se hizo como una gran proyección en donde, o sea, todo se metía dentro de esa proyección. Entonces, no era tanto como pensar en distintos dispositivos, sino que todas las piezas estaban como coexistiendo en la misma computadora y en el mismo proyector. Mira. Y de nuevo, ¿ahí qué tan complicado fue, digo, sobre todo en la parte de la impresión esa que parece vinil, qué tan complejo fue llevar como esta primera idea de un modelo, una textura 3D a partir de la playa, cómo llevarlo a forrar una cama, a forrar como la pared? ¿Qué complicaciones tuviste en esa parte? Pues fue como, tuve que desdoblar la cama, un poco como desdoblarla a un formato 2D. Entonces, es como entender la geometría en todos sus lados o en todas sus caras, y cómo tendrías que desenvolverla para después poder envolverla de nuevo. Pues un poco pensando como cómo armas una caja de cartón, ¿no? O cómo diseñas estas plantillas para armar cajas de cartón. Es un poco la misma lógica, pero pues siguiendo la geometría de esta cama. Y a la vez, pues como todo lo tenía modelado en 3D y tenía la información exacta de las medidas y pues todo, no, o sea, no fue tan difícil porque otra vez como que tenía el apoyo de este archivo digital que me iba informando y guiando sobre cómo poder traducirlo a un espacio físico. ¿Ya la impresión precisa sobre la cama, perdón, fue directa sobre los objetos o fue como una especie de papel tapiz? O... Es un papel con adherible. Es que se ve como que toma incluso la textura del colchón, ¿no? Y como los bordes los toma muy bien y todo. Sí, lo único que fue, o sea, el colchón sí tiene una tela, esa es una impresión en tela, pero toda la estructura de la cama sí es en papel, y es el mismo papel con el que imprimí también el fondo que está montado en la pared. Okay. Y ahí al trabajar con distintos soportes de tela, vinil, bueno, papel, ¿qué tan complicado fue como igualar los tonos? Porque bueno, cada material a veces puede reaccionar diferente. ¿Tuviste alguna complicación Sí. en como que se viera igual la tela como se veía el papel? Sí, tuve que hacer varias pruebas, y de hecho, sobre todo la tela, porque trabajé como con empresas que pues lo imprimen a distancia y luego te lo envían por correo, ¿no? Y entonces sí fue un proceso de primero como hacer distintas pruebas en distintas telas y después tratar de atinar más bien el perfil de color que estaba trabajando en el papel, lo más parecido a la tela que más me gustó o que más iba como con mi pues, idea y con el modelo que había estado trabajando. Entonces, como que el hecho de tener distintos materiales, como que sí me forzó a elegir como uno que dictara cómo los demás tenían que seguir ese perfil. Ah. Oye, Julieta, y justo, o sea, en un principio nos platicabas un poquito de cómo las posibilidades de trabajar con estos archivos te da justo eso, como muchísimas posibilidades. Y te da también muchas opciones de salida y muchas opciones de reinterpretarlo y de verlo de nuevo y volverlo a hacer, modificar la escala, modificar el material. Pero
¿En qué momento decides que una pieza, o en qué momento dices, este archivo ya lo voy a dejar en paz, ya fue como su vida perfecta fue esta? Es decir, como teniendo tantas posibilidades, ¿cómo decides ya se acabó? Creo que no me ha pasado con ninguno que ya haya querido terminar. A lo mejor y sí los pongo en pausa o de repente más bien como que agarro otro tema que de repente me empieza a interesar más. Pero la verdad es que con todos ahorita si pienso en ellos, como que pienso en posibles salidas o formas de seguir explorándolos. Sí me gusta mucho como este proceso de construcción o de abstracción en donde ya sí ves el paso 1 y el paso 10, ya a lo mejor no tienen nada que ver o es muy sutil, ¿no? La relación y ya no es tan directa, pero sí, creo que todavía no logro encontrar cómo ponerle fin a estos procesos. Oye, y sobre este mismo tema, en la serie de, bueno, en el proyecto de Nuestra Victoria, justo cómo llegas sobre todo en las imágenes bidimensionales, cómo decides qué encuadre es el que vas a usar, digo, sobre todo teniendo como este archivo donde puedes escoger tal vez una cantidad infinita de encuadres, ¿cómo decides qué es este detalle desde este punto de vista? En el caso de este proyecto pensé mucho en encuadres que normalmente serían muy difíciles de ver como con el ojo, ¿no? A vista humana. Tanto el hecho de poder ver el monumento entero o poder ver un detalle como una de las esquinas, pero vista como si estuvieras pegada desde el piso, ¿no? Acostado viéndolo hacia arriba. Y creo que eso también tiene otra vez mucho que ver con el programa que uso, ¿no? Que puedes crear cámaras y pues, posicionarlas en donde tú quieras, entonces te libera de la limitante humana de como el tripieo, de tener pues la cámara nada más en las manos y poder explorar como otras formas de ver algo que a lo mejor nunca tendríamos en situaciones físicas. Creo que otro ejemplo que me gusta mucho de esas impresiones que trabajamos fue una vista que lo ves como como en 45 grados, o sea, como que ves dos lados del monumento. Y siento que nunca he podido verlo así en persona. O sea, no tengo la distancia suficiente para poder verlo así. Cuando creas estas cámaras que mencionas en el programa, ¿tú defines también como la distancia focal, bueno, y toda esta parte o...? Sí, o sea, son simulaciones de cámara y tienen la misma lógica que tienen las cámaras. Entonces, puedes jugar pues, desde con el ISO, puedes jugar con el diafragma, puedes jugar con el lente, o sea, con todos los mismos factores que tienes con una cámara física, los tienes en este programa. Bueno, como vieron, nos emocionó mucho el trabajo de Julieta y por eso estamos haciendo tantas preguntas, porque como es un tema del que de muchas cosas desconocemos también, ¿no? Es súper padre irse enterando como de las distintas posibilidades y de cómo realmente trabajas esto, ¿no? Que bueno, lo habíamos visto, pero pues en realidad era un tema que a lo mejor nos quedaba un poquito lejano. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero igual nos gustaría hacerte una última pregunta. Con todas estas experiencias de salidas físicas que tienes, ¿qué recomendación le darías como a los artistas que están trabajando en medios digitales y que todavía a lo mejor no tienen como una salida física para sus obras, ¿no? Y que están buscando, por supuesto, una salida física para sus obras? Pues les recomendaría mucho pensar como a mí me ha ayudado mucho pensar en términos de metáfora y no tanto tener desde el principio una idea de cómo quiero que sea físicamente, sino más bien dejarme llevar por el proceso digital y empezar a pensar en metáforas de materialidades y de significados y cómo transportas estas ideas ya a lo físico. Y la segunda es que pues no
no por no saber hacer algo significa que no lo puedas lograr, y hay muchísimos tutoriales en internet de todo lo que te puedas imaginar, y así es como yo he aprendido todos estos procesos. Entonces, tampoco como sentir que necesitas pues, ser escultor o tener como experiencia trabajando con materiales físicos para lograrlo. Bueno, Angelita, pues muchas gracias por estar con nosotros en este capítulo. Muchísimas gracias a ustedes, Melvin y Miguel Ángel. Y bueno, gracias a todos por acompañarnos y nos vemos el próximo miércoles por acá, de regreso. Gracias, Miguel. Gracias, Julita. Nos vemos. Nos vemos. Bye.